Vamos a saludar al doctor Antonio Galán, que siempre lo llamamos, siempre él es una persona muy atenta con ASB Noticias. Pero hoy no vamos a hablar de salud, ¿cómo le parece, hermano? Al final seguramente hablamos, ¿le parece? Sí, señor. Doctor Antonio Galán, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mil gracias, Andrés. Muy buenos días. Bueno, ¿es embeleco o no es embeleco la constituyente? Bueno, yo quiero ponernos en contexto en los últimos 33 años. Hace 33 años se logró superar una crisis de viabilidad institucional que tenía Colombia por un narcoterrorismo que tenía arrinconado al país. Y la sociedad colombiana se unió en torno a la búsqueda de una paz. Y por eso se habló en ese entonces de que la constituyente era el camino de la paz. Y en efecto se lograron convocar todas las fuerzas políticas que en el momento estaban concurriendo después de la toma del Palacio de Justicia por el narcotráfico, en donde el M-19 tuvo una acción que hay que recordarla en este momento, no con el ánimo de pasar cuentas de cobro, sino de definir el marco que determinó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 participó en esa convocatoria. Venía gestionándose un proceso constitucional porque se notaba el vacío de las normas constitucionales. Se quería acabar con el bipartidismo. Recordemos que veníamos de la alternación del poder de liberales y conservadores, y se quería estructurar un marco en donde lográramos caber todos. Estuvieron indígenas, estuvieron sectores de la izquierda radical del Partido Comunista Colombiano. En fin, fue una convocatoria amplia, al punto que no era fácil elegir un presidente en la Asamblea y hubo que elegir 3 presidentes para copresidentes en la Asamblea, 3 que expresaban las 3 corrientes políticas, las del bipartidismo y las que venía de la fuerza al margen de la ley para buscar el poder por las armas y que llegaron por los votos. O sea, el M-19, había un representante del Partido Liberal, había un representante del Partido Conservador, y ese gran consenso permitió un marco constitucional que hoy nos rige y que tiene flexibilidad para sufrir ajustes en la medida en que se requiera de acuerdo con las circunstancias, sin romper ese marco institucional. La Constitución del 91 permite ajustes que no permitía la del 86 con facilidad. Aquí se permiten, pero se permiten dentro de un gran consenso nacional en donde concurren las 3 ramas del poder público, bien sean actos legislativos, en donde participan el Ejecutivo y el Legislativo, y lo valida la rama jurisdiccional, leyes estatutarias, leyes orgánicas. Es decir, hay toda una base constitucional que permite hacer ingeniería constitucional para ajustar las normas a la mejor conveniencia de las circunstancias que estamos viviendo. No hay para mí necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, sino que por el contrario hay que hacer ingeniería constitucional porque ha faltado voluntad política de una clase política para hacer los desarrollos constitucionales que la Constitución del 91 requiere. Entonces, desde ese punto de vista, pues, ¿qué sacaríamos con convocar a una Asamblea Constituyente para el próximo periodo? Sería tanto como decirle, Congreso de la República, usted no se vuelve a elegir, ahora vamos a elegir a una constituyente. ¿Y a quiénes terminaríamos eligiendo? Terminaríamos eligiendo a los mismos congresistas que podemos tener hoy en el Congreso de la República, en un menor número probablemente, pero podríamos estar desbaratando el marco constitucional que hoy tenemos, que es un marco constitucional que permite participación ciudadana, que permite reconocer los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea,
el marco regulatorio de la Constitución del 91 es suficiente para avanzar colectivamente, pero con participación ciudadana, que es lo que para mí está faltando en este momento. Una participación regulada, no una participación como la que se está proponiendo, que es nos vemos en la calle, como cuando estábamos en el colegio por allá, en las épocas de bachillerato, que terminábamos amenazándonos y enfrentándonos en la esquina del colegio o a 2 cuadras o en un parque para dirimir algún conflicto que tuviéramos en el salón de clases. Me parece que efectivamente no se justifica una Asamblea Nacional Constituyente en este momento. Lo que sí demanda el país es un desarrollo constitucional hecho con inteligencia, con ingeniería, con normas que logren armonizar situaciones de conflicto, que permitan la autonomía de las entidades territoriales, que permitan la participación ciudadana, no que nos pongan a recoger firmas. Estamos cansados de recoger firmas para todos. Eso no es participación ciudadana. Lo he escuchado, doctor Antonio Galán, y usted habla de una ingeniería, pero también habla de una clase política que no ha dejado desarrollar bien la Constitución o la Constitución del 91. ¿Cuál es esa clase política? Bueno, se lo voy a tratar de explicar desde la perspectiva de la ingeniería. La ingeniería establece un marco constitucional de democracia participativa, no representativa. Si bien hay bienes representativos en el proceso de participación, en el proceso de la democracia, en la Constitución hay unas normas que establecen, por ejemplo, en la del 86 se decía que al elegido no se le imponía mandato. Al elegir el voto, el ciudadano depositaba el voto y elegía sin mandato al elegido. Pero en la Constitución del 91, por ejemplo, establece que al elegir alcaldes y gobernadores se le impone por mandato el programa de gobierno que inscribió al momento de inscribir su candidatura. Ahí establece la Constitución que en lo que tiene que ver con los regímenes territoriales, departamental y local, el pueblo está imponiendo mandato. Sin embargo, está mal reglamentado por el Congreso de la República, porque el periodo del mandato no coincide con el periodo del mandatario. Y eso ya genera un conflicto, un ruido al interior y en la parte local. No existe un desarrollo constitucional porque, por ejemplo, no se han establecido normas que permitan la pedagogía constitucional en Colombia. Normas que desarrollen ese artículo 41 de la Constitución de la pedagogía constitucional. Hay que construir un mandato ciudadano porque el ciudadano se vuelve un ciudadano mandante en lo local, en lo territorial. En lo nacional hay algo de representación, pero la representación está un poco, digamos, constreñida para el Congreso de la República porque tiene que abrir canales de participación y no lo hace el Congreso, la clase política del Congreso, que quiere seguir manteniéndose como intermediaria de favores, de todos los favores. Eso es ha generado una estructura corrupta, en el sentido de que para poder aprobar planes de desarrollo, para poder aprobar presupuestos, empieza una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo de todos los órdenes territoriales, y esa negociación hace o permite y facilita los procesos de corrupción. Lo vimos ahora que se está investigando y que presuntamente se le dieron dineros al presidente de la Cámara y al presidente del Senado para aprobar normas en el Congreso de la República. Pero yo le digo por experiencia personal, a mí en el Consejo de Bogotá, que fue lo que me hizo desistir de volver a participar en elecciones en Bogotá, en el Consejo, me dijeron: doctor Galán, usted tiene la razón, pero nosotros tenemos los votos. Y entonces, si ellos tienen los votos, pero no tienen la razón, ¿con quién está la razón de esos votos?
sino es con intereses subalternos que no son los intereses de la ciudad. En esa época, así me respondieron en una reforma administrativa, y yo contesté, que hay constancia en el Consejo, con una canción que le dediqué a la administración de ese entonces, que fue Cambalache, porque fue un cambalache de votos. ¿Por qué? Por puesto, por contrato, porque de ahí nació el carrusel de la contratación en Bogotá. Luego a mí me parece que hay un interés de una clase política de no permitir la participación ciudadana, y eso es lo que hay que manejar, que hay que lograr administrar. Por ejemplo, los canales de participaciones sí son los cuerpos colegiados, pero no los abren. Para poder llegar al Consejo, a la Asamblea o al Congreso de la República, habría que hacer cabildos abiertos, y hacer cabildos abiertos hay que recoger enorme cantidad de firmas, y eso es un proceso que no permite ni facilita. Los partidos políticos que se han creado para acabar con el bipartidismo hizo que esto hiciera una explosión de partidos que se convirtieron en franquicias de avales. Entonces usted puede ser elegido si tiene el aval. Si no tiene el aval y usted va por firmas, probablemente es multado. Yo he sido multado 2 veces porque me he inscrito por firmas a la alcaldía de Bogotá, y si uno no saca determinado número de votos, uno paga una multa. La primera vez yo pagué una multa de 26 millones de pesos del año 1997, y en la segunda multa, la segunda oportunidad que me inscribí por firmas en el año 2007 para la alcaldía de Bogotá, yo pagué una multa de 86 millones de pesos. ¿Por qué? Porque me inscribí por firmas, porque no tenía un aval, y saqué más votos que muchos candidatos que se inscribieron con aval de partidos. Entonces es una organización estructurada por una clase política que no quiere dejar abrir los canales de participación ciudadana. 6 de la mañana, 16 minutos. A esta hora estamos con el doctor Antonio Galán Sarmiento. Es constituyente, estuvo en la Constitución del año 1991. Germán René Jiménez. Doctor Galán, pero permítame irme al aspecto netamente político, porque el presidente de la República dice que el Congreso no le aprueba las reformas, pero a pesar de todo lo que sucede al interior y todos los cuestionamientos que hay para casi todos los congresistas, ellos tienen, no es muy elegante, pero tienen como salirse de una sesión para desbaratar el quórum en medio de un ejercicio de pesos y contrapesos. Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, se justifica que el presidente quiera una constituyente para que le aprueben sus reformas. No hay necesidad. Fíjese un detalle. Aquí lo que hay que estructurar es adecuadamente los mecanismos de participación ciudadana para que la ciudadanía se pueda expresar. Le voy a dar un ejemplo, y se lo voy a contar en esa marrullería de los congresistas que por ocasiones la aplican para hundir reformas. En el año 2006, en el año 2005, yo recogí firmas para una reforma, para una ley estatutaria de planificación participante. Recogí 7.600 firmas de concejales de Colombia. La radicamos en el Congreso. Pedí mensaje de urgencia para esa ley. El Congreso de la República le tocó tramitar con mensaje de urgencia esa ley porque era una ley de participación ciudadana, en el sentido de que fue suscrita por más del 5%, incluso más del 50% de las firmas de los concejales de Colombia, para abrir canales de participación ciudadana desde las veredas, desde los corregimientos, desde los barrios de las ciudades. Y cuando llegamos al Congreso de la República, había ponencias positivas de ese proyecto de ley. ¿Y sabe qué pasó en la Comisión Primera de la Cámara? Lo hundieron porque disolvieron el trámite 2 ilustres representantes a la Cámara. Se retiraron en el momento, pidieron la verificación del quórum y se retiraron del recinto para que justamente se disolviera el quórum de la comisión. ¿Eso qué es? Abriendo canales de participación ciudadana, se acababa
con aparecía el mandante, que es el ciudadano organizado que participa para construir una visión de municipio, una visión de departamento. Si no se permite construir una visión de municipio y una visión de departamento al interior de las entidades territoriales, ¿cómo van a permitir o cómo se logra producir una visión de país? Y en este momento el gran problema que tiene Colombia es que no tenemos una visión de país, de cómo colectivamente, por ejemplo, vamos a lograr la paz o cómo colectivamente vamos a lograr erradicar la corrupción. 6 de la mañana, 19 minutos. ¿Se quedó pensando, Germán René? Sí, se lo pregunto de otra forma. Usted dice que faltan, digamos, desarrollos institucionales para cosas muy puntuales. Por ejemplo, la transformación del territorio, de lo que se viene hablando desde cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, algo que no se ha hecho. Estoy viendo que el director de planeación está intentando hacer algo por lo pronto en el Cauca, empezando su diálogo con el CRIC. Pero si el gobierno no tiene claro cómo haría esa transformación del territorio, cómo va a concretar en una constituyente que sea la opinión pública quien defina, doctor Galán, si sí o no se hace de esa forma. ¿Me hago entender, doctor Galán? Sí, de acuerdo. Fíjese que estamos hablando por ejemplo, de las entidades territoriales indígenas, de las ETIs, que están consagradas en la Constitución, pero que no se ha construido la primera entidad territorial indígena, porque no se ha dejado a nivel de lo territorial. En el Cauca, por ejemplo, no ha sido fácil. Yo tengo conocimiento de que, por ejemplo, en el Cauca, las comunidades indígenas han tratado de ampliar sus zonas de influencia para lograr demostrar que dentro de su territorio hay dos entidades territoriales, el Cauca y el Huila, por ejemplo, o el Cauca y Putumayo, que buscan generar ese traslapo de territorios entre lo que son los resguardos indígenas o las zonas indígenas, las zonas de influencia indígena, y todo para no permitir que trascienda una entidad territorial indígena. Porque la ley orgánica de ordenamiento territorial tardó muchos años en ser aprobada y no está bien aprobada. Y no está bien aprobada porque los feudos electorales de unos dirigentes políticos, de unos partidos políticos, no quieren abrir esos espacios. Pero eso no se resuelve con una constitución. La constitución ya lo definió. Existen las entidades territoriales indígenas. ¿Por qué no le damos paso a esas entidades territoriales indígenas? Entonces, ¿por qué no comprendemos y aceptamos que Colombia es una nación de naciones? ¿Por qué no reconocemos que hay comunidades indígenas que tienen una nación indígena y que tiene sus creencias, que tiene su lenguaje, su idioma, que tiene sus creencias religiosas diferentes? Respetémoslas, aceptémoslas, existen. Es decir, en ese diálogo de lo nacional con lo local, no se han logrado abrir los canales de participación desde lo territorial hacia lo nacional. Eso es una obra de ingeniería lo que hay que construir. Tenemos un diseño conceptual que es la Constitución del 91, pero hace falta los diseños detallados y los diseños para construcción. Y esos diseños detallados, hablándolo en términos de ingeniería, ¿no? Los diseños detallados y los diseños para construcción son fundamentales aquí para asegurar que ese diseño conceptual se desarrolla adecuadamente en la vida de los colombianos. Hace falta un diseño detallado y un diseño para construcción de esa Constitución del 91, pero no hace falta una nueva Constitución. Eso es lo que yo quiero tratar de explicar con el ejemplo. 6 de la mañana, 23 minutos. Diego Ruiz. Doctor Galán, ¿y este asunto de una posible constituyente se puede convertir en una de las banderas para las elecciones del 2026 y los candidatos que se puedan lanzar? De hecho, para mí, es el comienzo de una campaña electoral lo que se arrancó. Para mí, la convocatoria
o el anuncio o la discusión sobre si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, lo que se está promoviendo es armemos una correlación de fuerzas, y esa correlación de fuerzas va a polarizar al país, o está polarizando, o quiere profundizar al país, porque los mejores dividendos que sacan la extrema derecha y la extrema izquierda es con un país polarizado, arrasando con una postura de medio que nos permita construir una visión que tenga una amplia participación ciudadana. Pero esa amplia participación ciudadana, a esa amplia participación ciudadana le asusta tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Pero en la polarización lo que se favorecen son las extremas derechas e izquierdas, y se arrasa con el centro, por miedos, porque no se vota a favor de nada, se vota en contra de. Yo voto en contra de la extrema izquierda o yo voto en contra de la extrema derecha porque no quiero dejar que la extrema derecha pase, ni quiero dejar que la extrema izquierda pase, pero no pasa el extremo centro, que el extremo centro es quien más recoge a los colombianos. ¿Por qué? Porque el extremo centro es pacífico, el extremo centro quiere construir con santa paz lo que queremos de país. Y aquí lo que debe aparecer es una fuerza de centro que sea capaz de proponer una gran visión de país, una propuesta de país que asegure la paz, que asegure la convivencia. Es que todo está consagrado en la Constitución. Asegurar la paz, la convivencia, la Carta de Derechos y Deberes, porque ese es el otro punto. En la Carta de Derechos y Deberes, aquí se predican mucho los deberes, pero no la corresponsabilidad de los derechos, pero no la corresponsabilidad de los deberes. Cada derecho tiene una corresponsabilidad un deber, y ese deber no se está predicando. Si yo predico la vida, el derecho a la vida, tengo que respetar la vida de los demás, empezando. Pero aquí, por ejemplo, hay un detalle que se ha pasado por alto. El monopolio de las armas está en cabeza del Estado. Y si el monopolio de las armas está en cabeza del Estado, el monopolio de la fuerza también está en cabeza del Estado. Por lo tanto, aquí hay una institucionalidad en las Fuerzas Armadas, y por eso, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas no se le deja participar en política. Fíjese que hay que articular una serie de normas constitucionales de manera inteligente para que logre producirse el resultado de un país con un gran territorio, con varias entidades territoriales de orden municipal y departamental, por la magnitud, por el tamaño del territorio, que exigen una concurrencia de voluntades de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Voy a la ciudad de Medellín, Jen. Señor Galán, ya usted nos expresó que no es necesario hacer una constituyente, pero en el caso hipotético que se diera, ¿cuál sería el impacto para la sociedad? Imagínese en lo que estaba predicando el nuevo ministro del Interior, que no es una constituyente para este periodo, sino para el próximo periodo. Entonces, en el 26, en marzo del 26, vamos a elegir Congreso o Constituyente, o las dos. Eso ya de por sí ya es un ruido enorme. Analicemos entonces qué esfuerzo es el que estamos haciendo para convocar a una asamblea constituyente. ¿Para qué? Más bien convoquemos a una clase política diferente para que, llegando al Congreso, esa nueva clase política sea capaz de interpretar mejor la Constitución del 91 y tenga una mejor voluntad política para desarrollarla. 6 de la mañana, 28 minutos. Le quiero agradecer mucho al doctor Antonio Galán, pero lo quiero despedir con esto, doctor Antonio Galán. Sí, señor. Usted tiene la razón, pero no tiene los votos. Así es. Pero, ¿y si le agrego esta, usted me la avala? Estoy en el gobierno, pero no tengo el poder. ¿Podría ser? Tiene el poder. Está en el gobierno y tiene el poder. Pero es que ahí Pero donde dice... ¿qué es lo que quiere hacer con ese poder? Es que el poder no es para disolver el Estado. El poder es para unir al país. Y lo que está es polarizándose al país.
Yo estoy seguro que si se logra la concurrencia de la voluntad colectiva de los colombianos, este país sale adelante con una energía como la Selección Colombia. Trabajando en equipo está logrando más cosas que cuando trataron de hacerse las individualidades, de destacarse para ganarse un contrato quién sabe en qué equipo, entonces no trabajaban en equipo dentro de la selección. Ahora que están trabajando en equipo están logrando grandes cosas. Lo mismo pasa en el país. Aquí hay que hacer una concurrencia de voluntades para construir una Colombia que merece. Mire, la gran crisis que tiene Latinoamérica se está demostrando con esa migración de tantos latinoamericanos en plan de llegar a Estados Unidos. Todas esas migraciones que van por Centroamérica, en el tapón del Darién, eso demuestra que tenemos un atorado en América Latina, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en todas partes. No logramos aprovechar las riquezas naturales que tenemos para construir países mejores que le permita al nacional de cada país quedarse en su país. Se está desarraigando América Latina en plan de migrar por las oportunidades de vida y de existencia, teniendo la enorme riqueza que tiene América Latina en sus recursos naturales. Ahí hay una falta de clase dirigente, fundamentalmente, ¿o me equivoco? Doctor Galán, gracias por estos minutos en esta conversación con usted en ASB Noticias. Lo seguiremos llamando porque hoy a las 8 de la mañana se reúnen los presidentes de las Cortes con la fiscal para hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias, doctor Antonio Galán. Antonio, mil gracias, muy amable. A todos ustedes, un abrazo. Gracias, doctor Antonio Galán Sarmiento. Es constituyente, ¿no, Germán? Sí, señor. Estuvo en el año 1990.